Saludos. En este video vamos a tratar el objeto del contrato internacional. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato nacional y un contrato internacional? Hay muchos elementos que son comunes cuando hablamos de un contrato. Hay muchos elementos, muchos apartes de los contratos que son similares o más bien que pueden ser hasta los mismos en un contrato nacional o en un contrato internacional. Por ejemplo, el nombre del contrato. Por ejemplo, la estructuración, donde están las partes, donde hay unas firmas, donde se debe establecer la fecha en la cual se firma el contrato. Pero hay diferencias entre el nacional y el internacional, diferencias bien importantes. La primera de ellas, entre un contrato nacional y uno internacional, es que el contrato internacional está comprendido en una norma internacional que se llama el Convenio de Roma. ¿Cuándo se aplica el Convenio de Roma? Cuando haya algún tipo de disputa entre las partes y haya un conflicto de leyes o un conflicto de jurisdicciones. Este tema de los conflictos de jurisdicción y leyes lo vamos a ver en un video mucho más adelante. ¿Cuál es la diferencia con un contrato nacional? Pues que en el contrato nacional las partes están dentro del mismo país, el contrato se desarrolla en el mismo país, por lo tanto, la norma aplicable será la de ese país, no hay ningún tipo de conflicto. No es necesario aplicar el Convenio de Roma, simplemente, en el caso colombiano, aplicamos las leyes comerciales y civiles que rigen en Colombia. Otra diferencia importante es la relación entre las partes. Recordemos que en un contrato internacional las partes pueden estar en diferentes países, cada una con su respectiva ley aplicable, por lo tanto es muy difícil determinar cuál es la ley aplicable en un contrato internacional donde las partes estén en diferentes jurisdicciones, en diferentes países, claramente con diferentes leyes. Para eso se aplica el Convenio de Roma, pero como les digo, en un video más adelante vamos a ver cómo se ejecuta ese Convenio de Roma en los contratos. Y por último, la diferencia entre un contrato nacional e internacional son las prestaciones multilaterales, es decir, que el contrato, el objeto del contrato, se desarrolle en un país diferente al de las partes. Como les dije, en un contrato colombiano, el contrato se desarrolla en Colombia, por lo tanto la ley aplicable será la colombiana. Y de los elementos comunes que tienen los contratos, tanto nacionales como internacionales, es que en ellos se llega a un acuerdo para desarrollar un objeto donde se garantizan derechos y se establecen deberes de cada una de las partes y que la finalidad de todo contrato es garantizar su cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento, tanto el contrato nacional como el internacional tienen cláusulas como la cláusula penal o las cláusulas indemnizatorias para buscar que la parte incumplida resarza el daño que causó a la parte que sí cumplió con su obligación en el contrato. ¿Cuáles son las finalidades de un contrato internacional? Lo primero, la internacionalización hace referencia a que actualmente las economías son mundiales. Ya no estamos hablando como hace 20 años que los negocios son predominantemente nacionales, ¿no? Con la globalización promocionada por los Estados Unidos, se empezaron a desarrollar economías de escala, donde los productos y los servicios circulan libremente alrededor del mundo. ¿Para qué? Pues para hacer más eficiente la cadena de producción, para abarcar más mercados, para aprovechar normas que le son útiles para el productor. Bueno, existen muchos factores macroeconómicos y microeconómicos que llevaron a la internacionalización del contrato. Los mercados, como venimos hablando, son muy diferentes hoy que hace 20 años. Ahora todos los mercados son globales. Tenemos muchos ejemplos.
Así, uno que se me viene a la cabeza es el ejemplo de Apple. Apple es una multinacional norteamericana con sede en Estados Unidos, pero tiene fábricas alrededor del mundo. Por ejemplo, la principal la tiene en China. Hace 20, 30 años, las marcas, las empresas norteamericanas producían en Estados Unidos. De hecho, esa es una de las razones que argumentaba Donald Trump cuando fue presidente, que la economía de Estados Unidos estaba en crisis debido a que habían migrado la mayoría de fábricas norteamericanas hacia países con una mano de obra más barata, con menos regulaciones, y por lo tanto habían dejado sin empleo a muchos norteamericanos. Aquellos que trabajaban en esas fábricas pues se quedaron sin empleo porque se lo daban a los de países de tercer mundo que cobraban la mitad y que hacían el mismo trabajo. Entonces, el cambio en los mercados internacionales implica la implementación de contratos internacionales. ¿Qué es una economía de escala? Economía de escala es aquella en la que los factores productivos se encuentran en diferentes países o en diferentes mercados. Otro ejemplo que quiero traer aquí a colación es el de Airbus, una empresa que se dedica a la construcción de aviones en Europa. Airbus tiene fábricas alrededor de toda la Comunidad Europea. Por ejemplo, los motores los hacen en Inglaterra, que no sé con el Brexit cómo habrán logrado solucionar ese problema. Las alas las hacen en España, el fuselaje lo hacen en Francia. Entonces, en otro país de Europa ensamblan lo que recogen de diferentes países. ¿Será que hay contratos internacionales entre las diferentes fábricas que elaboran las partes de los aviones de Airbus? Claro que sí, y son contratos internacionales porque son hechos entre partes que se encuentran en diferentes países y probablemente su desarrollo va a ser en un tercer país. ¿Mm? Y por último, tenemos que los contratos internacionales también tienen una finalidad y es lograr seguridad en las relaciones comerciales entre las personas que se encuentren en diferentes países. Porque al existir varios países y varios contratantes, es necesario que ese contrato sea una herramienta para que esas relaciones comerciales sean estables, sean claras, sean duraderas. Y pues el objetivo es que al final se cumpla el objeto del contrato, se cumpla la razón por la cual se hizo el contrato. Gracias a este cambio en los contratos internacionales, en el desarrollo de los contratos internacionales, ya es muy común que se firmen acuerdos entre empresas que están en diferentes países. Es muy normal. ¿Por qué? Hace 20, 30 años, revisar un contrato que proviniera de una parte que no estuviera en mi país era algo muy extraño. Y probablemente la redacción de ese contrato era muy diferente a cómo se redactaban los contratos en mi país. Entonces eso generaba primero conflictos entre las partes porque debían llegar a un acuerdo de cómo iba a ser el texto del contrato. Y cada país, o más bien, cada persona que estaba en su respectivo país, iba a querer poner la norma predominante en su país, quería reflejarla en el contrato. Con los contratos internacionales actuales ya se sabe que es necesario ceder un poco para así llegar a un común acuerdo entre lo que quiere la parte que está en otro país, que opera según sus propias leyes, a como nosotros operamos acá en Colombia con nuestras propias leyes. Tratar de buscar un punto neutral. Las relaciones comerciales internacionales presentan varios riesgos y el más importante que observo en el contrato internacional es determinar la ley. ¿Qué ley se aplica? Porque no es lo mismo un contrato de arrendamiento en China que un contrato de arrendamiento en Inglaterra. Son bastante diferentes. Las costumbres comerciales en ambos países difieren demasiado. Entonces, lo que dice un contrato de arrendamiento en Londres puede ser totalmente contrario a lo que diga un contrato de arrendamiento en Pekín.
y ambos contratos buscan lo mismo, buscan ceder el uso de un inmueble. Pero como las costumbres son tan diferentes, pues las leyes son diferentes. Y si las leyes son diferentes, pues claramente los jueces, que son los que hacen cumplir las leyes, van a operar de manera diferente, porque lo que le da el impulso al juez para que tome una decisión precisamente es la ley bajo la cual está tomando la decisión. ¿Qué diferencia hay entre un juez y un tribunal? Que un juez es una sola persona, mientras que un tribunal son varios jueces. ¿Mm? Bueno, si las partes en un contrato internacional no determinaron qué ley se aplica al contrato, será muy complicado determinar qué juez o qué tribunal tiene la competencia para tomar una decisión. Claro, se aplica el Estatuto de Roma como vimos en las diapositivas anteriores, pero pues si en el contrato ya se establece la ley, nos ahorramos ese problema de tener que aplicar el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque las partes en su libre derecho de contratar, su libertad de voluntad, pues pueden determinar quién va a ser el juez. ¿Mm? Y en segundo lugar, existe un problema al no existir claridad de qué norma se va a aplicar según los elementos del contrato. Y al no saber qué norma se aplica según los elementos del contrato, va a ser muy difícil hacerlo cumplir. Si en un país A se establece que un contrato se puede cumplir por razones uno y 2, y en un país B se dice que no hay ninguna razón para que justifique el incumplimiento, pues ¿qué va a pasar con el cumplido que está en A? Va a decir, señor, usted, señor contratante o contratista, no cumplió con uno y 2, por lo tanto, me tiene que indemnizar. ¿Qué era el incumplido? Qué pena, aquí en mi norma no hay ningún problema con eso. ¿Mm? Entonces, evitémonos este problema con la cláusula de ley aplicable. Otro riesgo comercial internacional es la tecnología. ¿Por qué? Actualmente, los medios tecnológicos son a través de los cuales se realizan los contratos internacionales. Un correo electrónico con un adjunto, y ese adjunto es el contrato, pues implica una obligatoriedad en la oferta. Si nosotros en Panelitas América le enviamos un correo electrónico a Grupo Casino en Francia, diciéndole que ahí le enviamos el contrato para el contrato de suministro de las panelitas que le vamos a enviar a Francia, automáticamente ese contrato adjunto que estamos enviando ese correo electrónico nos está obligando, porque lo que digamos en ese contrato que nosotros lo enviamos al francés es a lo que nos comprometemos. El francés puede firmarlo y decir, listo, se comprometió a tal y tal y tal cosa en el contrato, acepto eso, no lo negociemos. ¿Qué va a pasar? Que nos va a tocar cumplir a rajatabla lo que diga el contrato que enviamos. Nos estamos obligando de primerazo. Claro, esto no ocurre casi nunca, porque se envía la primera versión del contrato y la otra parte lo revisa, le hace cambios, incluye nuevas cosas, le quita otras, para devolverlo y así quien lo envíe primero vuelve a revisar, vuelve a hacer cambios. Bueno, esas negociaciones pueden demorarse uno, dos, 3 meses, hasta años, y el contrato inicial, la primera versión que se envió, probablemente sea totalmente diferente a la última versión que es la que se firma. Pero, ¿por qué la tecnología es un riesgo en materia de contratación internacional? Que puede haber problemas de comunicación, de compatibilidad entre los sistemas a través de los cuales se envía la información. Pues es algo que ustedes dirán, es ridículo, si yo envío un PDF, todo el mundo puede leer bien un PDF. Sí, pero entren a editarlo. Puede que haya problemas de versiones, problemas de compatibilidad de los procesadores de texto, etcétera. Pueden caerse las señales. Resulta que pasa un submarino y se detona una bomba al lado del cable submarino, que es el que conecta Internet entre un continente y otro. ¿Qué problema hay ahí? Que si no se estableció algún otro tipo de conexión, sino únicamente la de Internet por cable submarino,
no se van a poder cumplir los contratos, no se van a poder enviar las propuestas, las correcciones, etcétera. Entonces, el tema tecnológico también es un factor importante en el riesgo de las relaciones comerciales internacionales. En tercer lugar, tenemos las costumbres comerciales. Cada país tiene sus propias costumbres que son desarrolladas, que son vividas por las personas jurídicas de ese país. Entonces, es muy complicado llegar a un acuerdo porque las costumbres son diferentes. Entonces, el mecanismo más idóneo para llegar a ese acuerdo, ¿cuál es? Pues el contrato, que es un acuerdo en sí, donde las partes ceden un poco en lo que quieren para así llegar a un acuerdo. Y por último, hay riesgos financieros, porque el sector financiero de cada país es diferente. Si ustedes van, por ejemplo, a Panamá y ya tienen residencia panameña, tienen una sociedad en Panamá, constituida en Panamá con todas las normas panameñas, tienen un acceso al crédito mucho más eficiente, más rápido a una persona que se encuentre en Colombia, porque aquí toca hacer un montón de trámites, tiene que haber fiadores, tiene que haber algún tipo de prenda o de garantía. Si no se tiene, pues no nos van a dar un préstamo. Entonces, los riesgos de financiamiento para poder conseguir financiación son diferentes en cada uno de los países del mundo. ¿Será, hago una pregunta, será que la financiación es un factor importante para el desarrollo de algún negocio? Piénsenlo bien. En el contrato internacional vemos que las partes que intervienen pueden ser personas naturales, que somos nosotros los de carne y hueso. Pueden ser también personas jurídicas, pero en este caso vamos a analizar únicamente las naturales. ¿Por qué? Porque las personas naturales son las que se representan a sí mismas y las que representan también a las sociedades. En un contrato internacional, el elemento personal hace referencia a la localización de las partes que intervienen en el contrato, que como ya sabemos deben estar en diferente país para que sea un contrato internacional, en el primero de los criterios. Recordemos aquí rapidito el segundo, que es que el contrato se desarrolle en nuestro país. Esos elementos personales también hacen referencia a la identificación de las partes, a establecer cómo se llaman, cuál es su documento de identidad, a quién están representando y si sí lo pueden representar o no. Y algo muy importante es el efecto fiscal, los impuestos para cada una de esas partes. Porque actualmente, como lo que hablábamos ahorita de la globalización y de los mercados multinacionales, hay un factor que afecta a todos los negocios en todo el mundo y son los impuestos. Entonces, cada país tiene un régimen fiscal propio. Por lo tanto, la inversión que se haga en cada uno de los países puede cambiar frente a la utilidad final cuando se van a repartir las utilidades. Porque recuerden que las utilidades son aquellos dineros, aquella riqueza que queda después de haber pagado impuestos, entre otros factores. Si nosotros tenemos 100 millones de dólares y los vamos a invertir en Colombia, este es un ejemplo súper, súper elevado, muy superficial, pero quiero darlo para que comprendan mejor mi punto. Si tenemos 100 millones de dólares y los vamos a invertir en Colombia, sabemos que tenemos que pagar el 34% de impuesto de renta. De lo que nos quede, de las utilidades que nos queden, vamos a pagar el 34% de impuesto de renta. En cambio, si hacemos la misma inversión de 100 millones de dólares en Panamá, solamente pagamos el 1% de las utilidades que nos entreguen de ese negocio. Es decir, 35, 33 puntos porcentuales menos que en Colombia. Entonces, ¿afectará mucho hacer negocios en Colombia frente a impuestos? Claro que sí, se nos baja la rentabilidad del negocio.
¿Cuáles son los efectos formales? No existe forma en que los contratos internacionales se puedan establecer como un formato, es decir, no se pueden unificar todos los contratos internacionales. ¿Por qué? Porque cada contrato debe adaptarse a las necesidades del negocio y en el caso del contrato internacional, adaptarse a los requerimientos de las partes y de la ley que se seleccionó que fuera aplicable para ese contrato. Y el convenio de Viena es un contrato muy, perdón, es un acuerdo internacional muy importante porque trata el tema de las ventas de mercancías. Este tratado internacional se firmó el 11 de abril de 1980 y tiene una parte bien importante y es que establece que los contratos no están sometidos a formas y que se pueden dar a través de cualquier medio. Es decir, que las partes son libres de pactar lo que quieran en el contrato, claramente con las limitaciones de ley que haya en cada una de las jurisdicciones. No podemos hacer un contrato de prestación de servicios para que maten a una persona. No podemos contratar a un sicario en México para que mate a la persona que está siendo el amante o la amante de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el homicidio es un delito tanto en Colombia como en México. Por lo tanto, es un contrato nulo y pues acarrea consecuencias penales para las partes. Ese contrato no puede ser un contrato internacional porque no puede existir. ¿Mm? Los elementos reales de un contrato internacional siempre hacen referencia a un bien o a un servicio, sea el contrato que sea. ¿Mm? Su objeto tiene que ser lícito, es decir, que no viole ninguna de las leyes de ninguno de los países que estén inmersos en el negocio, ya sea porque las partes estén en diferente país o porque el contrato se desarrolle en un tercer país o por ambas circunstancias, que estén en el mercado, que se pueda negociar sobre ese objeto. No podemos hacer un contrato internacional contratando a una persona en Estados Unidos para que vuele y vaya a la luna y nos traiga un pedacito de piedra lunar. ¿Por qué? Porque hasta ahora ese objeto es imposible de cumplir, está fuera del mercado. Los contratos internacionales, al igual que los nacionales, deben ser claros. Recuerden que ya vimos la película Al diablo con el diablo y vimos que los problemas del protagonista se centraban en uno solo y era que no lograba ser suficientemente específico para que el diablo le cumpliera el deseo. Y siempre el diablo buscaba algún vacío en el planteamiento del deseo para no cumplírselo. Y de hecho, para fastidiarlo. Entonces, en los contratos, tanto nacionales como internacionales, siempre debe haber claridad de lo que quieren las partes. Si nosotros queremos vender nuestras panelitas a otro país, a alguien que está en otro país, ¿qué queremos con ese contrato? ¿Será que queremos dar a conocer nuestras panelitas? No, es una compraventa. Queremos que nos paguen por las panelitas. Queremos exportar esas panelitas para que en contraprestación nos paguen unos dólares. Pero si queremos hacer bien la venta y queremos mantener a ese cliente, en el contrato podemos establecer cómo el cliente debe mantener las panelitas para que no se dañen, para que las pueda vender de una manera óptima. Eso lo incluimos en el contrato. Porque si no incluimos eso en el contrato y mandamos las panelitas a Francia y en Francia pues no conocen ese producto, probablemente lo almacenen mal, no lo tengan en un lugar fresco o refrigerado y las panelitas al día siguiente de haber llegado a Francia se empiezan a derretir. ¿Será que el cliente nos puede reclamar algo? ¿Será que ese francés del grupo Casino nos puede reclamar?
Yo diría que sí nos puede reclamar porque nosotros no fuimos claros diciéndole cómo debía almacenar esas panelitas, cómo debía almacenar su producto. Y no podíamos pretender que él lo supiera porque es un producto que él no conoce. Y entonces podría haber culpa de nosotros. Si somos muy claros en lo que queremos de un contrato, seguramente va a llegar a feliz término el contrato. Que haya congruencia en la redacción del contrato. Es decir, que todas las cláusulas tengan un orden y se relacionen, vayan hacia el mismo lado. Porque si hacemos un contrato de arrendamiento de un bien que está en otro país y decimos, le vamos a arrendar un local que está localizado en Ecuador, en Guayaquil, y pues entre las obligaciones que usted tiene está el cuidar el bien, el entregarlo pintado, el no hacerle cambios estructurales. Y después ponemos una cláusula donde automáticamente le decimos usted puede hacerle un cambio estructural sin requerimiento previo, puede entregarlo como se le dé la gana. Estamos yendo en contra de la cláusula anterior. Por lo tanto, cuando vayamos a solicitar que se acabe el contrato y le digamos a nuestro arrendatario que nos tiene que pintar el local y que tiene que deshacer la obra civil que hizo sin nuestro permiso, ¿qué nos va a decir el arrendatario? En la siguiente cláusula usted dice que yo podía hacer la construcción sin permiso suyo, entonces pues yo me atengo a esa cláusula. ¿Habrá problema? Pues claro, porque yo quiero que no vaya esa obra porque no me interesa, mientras que el de Ecuador me va a decir, usted no me dijo que tenía que pedirle permiso, por lo tanto no tengo que demoler la obra que hice. Entonces esa falta de congruencia puede llevar a problemas de interpretación y de desarrollo del contrato. Todos los contratos deben poderse adaptar a los cambios que se presenten. Cuando ocurrió la pandemia del COVID-19, hubo muchos problemas en cuanto a contratos internacionales, porque habían países donde no había cierre total, mientras que habían otros que estaban totalmente cerrados. Entonces, si un país que estaba con las fronteras cerradas tenía un contrato de suministro con un país que tenía las fronteras abiertas, evidentemente no le podía suministrar los bienes que se había comprometido a suministrarle. Y el otro país, como no tenía las fronteras cerradas, pues podía exigirle porque pues al país podía llegar la mercancía. ¿Qué problema se presenta ahí? Pues un incumplimiento. Claramente hay un hecho de fuerza mayor que es el tema del COVID. Pero si el contrato hubiera establecido una cláusula, un acuerdo, donde las partes hubieran establecido que si se presentaba algún tipo de problema en la cadena de suministro, podían utilizar otros medios o podían suspender el contrato, pues no habría pasado nada. ¿Por qué? Porque el contrato se adaptaba. Gracias a la pandemia, muchos abogados se dieron cuenta de la necesidad de incluir cláusulas de adaptación en los contratos. Porque es que lo de la pandemia sí fue algo mundial, pero fue algo que no ocurre o que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Es algo que no es común. Hay ciertos problemas en los diferentes países que son más comunes. Por ejemplo, en Colombia es común que hagan paros y cuando hacen paros no se puede movilizar mercancía. Por eso, los contratos que se hacen en Colombia y que se hacen con colombianos siempre deberían tener una cláusula en la que se estableciera que en caso de bloqueo de vías se puede suspender el contrato hasta el momento en el que se liberen las vías. Hay países que tienen muchos incidentes climáticos. Por ejemplo, este no es un país, es una región de Estados Unidos, la Florida. En la Florida, normalmente los contratos nacionales e internacionales en los cuales sea necesario movilizarse o movilizar algo, hay una cláusula en la que se establece que en caso de tormentas o huracanes, la entrega se suspende, porque es que eso ocurre allá, es muy común. Hay otros países donde existe el tema de los terremotos o las catástrofes naturales, por ejemplo Japón.
Los contratos japoneses, tanto nacionales como internacionales, tienen cláusulas específicas para suspender los contratos en caso de que haya un volcán activo, que haya una tormenta, que haya un tsunami, porque eso hace imposible que el contrato siga normalmente y tiene que buscar mecanismos para que si eso ocurra, el contrato pueda seguir funcionando, pero se adapte a las necesidades que se presenten según las contingencias. En cuarto lugar, tenemos la cooperación. En los contratos internacionales, mejor dicho, en cualquier contrato, siempre busquen el ganar-ganar. Esa política de ganar sobre el otro al final no funciona, porque si aplicamos esa política de, perdónenme la expresión, tumbar a la contraparte, pues vamos a tener un solo contrato con esa contraparte, porque seguro el siguiente o lo cambia o simplemente no sigue la relación comercial y económica con nosotros, porque somos unos abusivos. En cambio, si redactamos los contratos de tal manera en que todos ganemos, pues la contraparte va a estar tranquila, va a seguir teniendo relaciones comerciales con nosotros. Claro, si la contraparte también es de buena fe igual que nosotros. O por ejemplo, si en un contrato de suministro con Japón está la cláusula en la que si hay un tsunami dejan de enviar el suministro y nosotros acá en Colombia aceptamos esa cláusula y aparte de eso le proponemos, perfecto, después de que pase el evento, tiene 15 días para cumplir con su parte del contrato. ¿Qué va a decir el japonés? Este señor de Colombia, esta empresa colombiana, está entendiendo que yo tengo esas posibles contingencias y me está dando un plazo bastante grande para que yo le cumpla. Ese japonés seguro va a seguir haciendo negocios con nosotros. ¿Mm? Y si nosotros le ponemos a ese mismo contrato que nosotros podemos demorarle el pago porque en Colombia la tasa representativa del mercado es muy cambiante, y el japonés nos dice, perfecto, páguenme dentro de los primeros 20 días después de contados 30 días de haber emitido la factura, pues nos da el chance de proyectar cuándo se hace el pago y eso nos va a beneficiar a nosotros. El japonés va a recibir lo mismo. ¿Sí? Entonces, la cooperación es muy importante en los negocios y más en los negocios internacionales. Presten atención, colaborar en las contrapartes no significa que nosotros nos vayamos a ver afectados. Porque sí, es bueno colaborar, pero tampoco, perdónenme otra vez la expresión, dejar que nos la monte. Debemos ceder en lo que podamos ceder. No vayamos a entrar en pérdida. ¿Por qué? Porque pues eso no es negocio. Pero igual busquemos cooperarnos entre todos. Y algo muy importante en los contratos internacionales, y es determinar en qué idioma se va a llevar la relación. Y ustedes me dirán, profesor, pero es que todo se hace en inglés. No, hagan ustedes un contrato en España con un español, siendo colombianos. Hablamos el mismo idioma. Si le decimos, mire, para que no haya controversias, que el idioma sea el inglés. ¿Qué le va a decir el español? Nada, no, no sea grosero. Entre ambos hablamos español. Hay empresas que ponen cláusula de arbitraje en Estados Unidos. Por lo tanto, si es española con una colombiana y el arbitraje es en Estados Unidos, ¿en qué idioma creen ustedes que debería ser la relación comercial? Si el que va a decidir es angloparlante. Español no va a ser lo mejor, es mejor que sea en inglés. Además, en este ejemplo que les doy, hay ciertos términos que son diferentes en España, términos del lenguaje, del idioma, que son diferentes en España que en Colombia. ¿Mm? Aquí dejemos entonces el tema de el contrato internacional y sus riesgos. Nos vemos en un futuro video.